Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 27 de septiembre del año 2019. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la pregunta de Jesús. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿La gente conoce a Jesús? Mire qué pregunta, ¿no? En este caso formulada por el mismo Jesús. Y pregunta a aquellos que, vamos a pensar, de la manera en que nos va indicando el relato que vamos viendo, eran los que más lo conocían a Jesús. Lo estaban acompañando, lo seguían de cerca, lo escuchaban, veían las cosas que Jesús hacía, tenían pruebas diferentes, ¿no es cierto?, de los que podía tener el público en general, aunque había mucha gente que lo seguía, no tan de cerca, ni con tanta insistencia, por supuesto, porque los discípulos de Jesús, los que lo seguían inmediatamente, este grupo apostólico, sería apostólico finalmente, tenían de él un conocimiento mucho más cercano. ¿Qué dice la gente? Ahora fíjese la opinión de aquellos que oían y veían las cosas que hacía Jesús, por lo menos en parte. Y usted mira, y seguramente algunos eran también parte de los milagros de Jesús, objeto del milagro de Jesús. Bueno, eran diversas las opiniones, como diversa es la opinión de un público cuando tiene que elegir, votar, optar por algo. Sí, algunos dicen que Juan el Bautista, esto lo confundían. Juan el Bautista era tomado por un profeta, así que de suyo prosiguieron una opinión bastante respetuosa, pero equivocada. No era Juan el Bautista, claro está, era mucho más que el Bautista. Otros dicen, sí, algún Elías que habría de venir. Había la expectativa en el pueblo judío de que vendría al final de los tiempos el profeta Elías. ¿Recuerda usted el que había sido arrebatado al cielo en un carro de fuego? Y otros que opinaban, y probablemente alguno de los viejos profetas, ¿no? Jeremías podría ser, que había resucitado. Bueno, ninguna de estas tres opciones era cierta, por supuesto. Y aquí viene la pregunta más, uno diría importante, inmediata, punzante de Jesús. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ahí está. A ver, si Jesús pregunta en este punto de tiempo, ¿quién dicen que soy yo?, es porque Jesús sabe que pueden reconocerlo. Y tienen que reconocerlo como algo que es centralísimo en la historia de la salvación. Y el que se adelanta es Pedro. Fíjense, es muy sobrio aquí el relato de Lucas, no tanto como el de Mateo, que es más explícito. Recordemos, Mateo, ¿qué le dice? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios vivo. ¿Y qué le dice Lucas? Sí, es decir, Lucas le dice lo mismo. Tú eres el Mesías. Está todo dicho con eso. Sí, el Mesías. El Mesías era todo lo que esperaba el pueblo judío.
para la salvación, para todo aquello que venía a ser el Mesías esperado. Quizá lo esperaban de una manera equivocada, tenían del Mesías una imagen que no era aquella que precisamente traía Jesús y que era la verdadera imagen mesiánica, pero la respuesta de Pedro es correcta, es acertada. No está en este pasaje, hermanos. A ver, quizá pongamos el acento de otra manera. Sabemos que hay Jesús que le dice a Pedro, a Simón, hijo de Jonás, tal era el nombre inicial de Pedro, sí, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre alguna. ¿Ve? Esto no lo sabe la gente, esto lo revela Dios. Dios le muestra a su enviado. Dios le muestra a su enviado. Carne y sangre no te lo revelaron, sino mi Padre que está en los cielos. Efectivamente es así. Ahí modifica el nombre de Simón, Jesús le pone Pedro, piedra, etc. Bueno, sabemos cómo es esto. Uno de los pilares de la iglesia, el apóstol Pedro, cabeza del cuerpo apostólico, el día de Pentecostés. Y tú eres el Mesías. Usted que, a ver, si usted indaga a propósito de la gente que está con usted, de los más cercanos, los más lejanos, el público en general, ¿qué opinan de Jesús? Fíjese que va a ser bastante también divergente la opinión, va a ser un poquito como acá, como le decía a Jesús, los apóstoles, los discípulos en este caso todavía, respecto de la opinión de la gente que lo veía a Jesús como esto que terminamos de comentar, que terminan de decirle los discípulos. Pero es necesario que usted, si está proclamando el nombre de Jesús, y si usted está presentando a Jesús como el Mesías, como el Cristo de Dios, como el Redentor y Salvador de toda la humanidad, como aquel en el cual está Dios y la salvación hecha por Dios, y todo lo que Dios hace respecto de nosotros, que en definitiva es nuestra vida, este Jesús del cual hablamos y hablamos bien si realmente decimos verdaderamente cómo es la cosa, pero nosotros, si hemos creído, y si hemos creído es por eso que hablamos, demostramos que creemos, demostramos que este Jesús del cual hablamos en estos términos es verdaderamente Salvador de todos, comenzando por mí, que soy el que lo proclama. Mi testimonio, mis obras, mi conducta, mi manera de hablar, de obrar, ¿están de acuerdo con lo que yo digo de Jesús? ¿O yo de Jesús digo algo como de alguien abstracto que no tiene nada que ver conmigo, como quien comenta una figura histórica y lo presenta de determinada manera? ¿O estoy diciendo respecto de este Jesús, de este Mesías, algo que veo, que oigo? Es más, no solamente que lo veo exterior a mí, sino que lo veo obrante en mí. Yo encarno esa palabra que oigo de parte de Jesús. Soy un testigo vivo de Jesús. Mis obras dan testimonio de que le he creído a Jesús y que como le he creído así actúo, y que mi ser en este mundo, mi actuación, mi forma de ser, de hablar, mis obras, están mostrando las bondades reales del Jesús del cual estoy hablando. ¿Actúo de esa manera? ¿Discurso y obra están de acuerdo? Esto es capital, punto 1. Claro, después una declaración de Jesús en este pasaje, ¿no es cierto? ¿Qué les dice Jesús? Sí, efectivamente, Él es el Mesías. Pero el Hijo del Hombre, este Mesías, les adelanta Jesús, va a tener que padecer mucho. ¿En manos de quién? Del pueblo no, precisamente. En manos de los principales religiosos, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, los ancianos del consejo. Lo van a perseguir, lo van a hacer matar, pero Él va a resucitar. Al tercer día va a resucitar.
Y esta es la gran noticia. Esta es la noticia de la vida. Va a triunfar sobre la muerte. Este Mesías, al cual el pueblo en general no conoce, no reconoce, claro está entonces, del cual se habla con cierta curiosidad y confundiéndolo con personajes importantes a veces, sí, pero que esto es mucho más que los que supone la gente, el pueblo en general. Es mucho más que Juan el Bautista, es mucho más que cualquiera de los profetas, es mucho más que Elías. Este es el todo y en todos y es la vida de todos y de todos nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que, como siempre, ¿no? En este día, pedirle al Señor que sepamos reconocerlo, obrando su voluntad, que siempre es amor y misericordia, para dar testimonio de Él, de que está vivo, de que siempre, siempre nos acompaña. Siempre, siempre nos acompaña. Está vivo. El Señor resucitó. No hablemos de Jesús como de un recuerdo religioso, como de alguien que tiene una importancia central en la historia de la religión. No, hablemos de Jesús como realmente debe hablarse de la verdad, porque Él es la verdad. Es la verdad en nuestra boca, es la verdad en nosotros, es la verdad en todos. Él está vivo. Está en medio de nosotros, está con nosotros, es nuestra vida. Hablemos de Jesús como Jesús merece ser reconocido. Que seamos capaces de verlo en el otro, de verlo en nuestra fe, de verlo en nuestra vida, de verlo siempre vivo y obrando en nosotros todo aquello que solamente Él puede hacer. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu verdad, tu revelación, Señor, la vida que solamente de ti viene y en nosotros está. Porque la vida y el amor que nos tienes se detiene en cada uno de los tuyos, Señor, de cada uno de aquellos que te han creído y te han reconocido. Y te hemos reconocido, Señor. Bendito seas por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.